El monitor cardíaco lanzó un pitido agudo que cortó el aire de la sala de emergencias mientras la luz del mediodía entraba a través de los ventanales del hospital privado más prestigioso de la ciudad. El doctor Adrián Velasco, cirujano pediátrico de renombre internacional y uno de los hombres más ricos del sector médico, se inclinó sobre el pequeño cuerpo inmóvil con una precisión casi mecánica, pero con el corazón golpeándole el pecho como si fuera un residente novato afuera. El mundo seguía su rutina bajo un sol brillante. Pero dentro de esa habitación todo pendía de un hilo diminuto, frágil y silencioso. Antes de seguir, si tú también crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los giros inesperados del destino, apoya este contenido con un like, deja tu comentario, compártelo y suscríbete al canal Historias de Héroes Reales para que más personas encuentren relatos que tocan el alma. El bebé había llegado inconsciente tras un accidente doméstico, traído por una mujer que temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Adrián no había mirado su rostro con atención al principio, concentrado únicamente en la respiración irregular del niño, en la saturación que caía, en el pulso débil que se desvanecía bajo sus dedos. Todo su mundo se reducía a maniobras exactas, decisiones rápidas, órdenes firmes. Era famoso por su sangre fría, por esa capacidad de mantenerse imperturbable, incluso cuando la vida pendía de segundos. Sin embargo, aquel día había algo distinto, una presión extraña en el pecho, una sensación de que ese caso no era uno más. Mientras trabajaba, su mente se movía entre recuerdos que no entendía por qué aparecían justo entonces. Un parque bañado por el sol de otra ciudad, una risa que ya no escuchaba desde hacía años, una promesa rota por la ambición y el orgullo. Adrián había construido un imperio médico, hospitales, fundaciones, investigaciones que llevaban su nombre. Había salvado miles de vidas, pero en el proceso había perdido a la mujer que una vez le enseñó que la vida no se medía en logros, sino en abrazos al final del día. Se había convencido de que el pasado estaba enterrado bajo contratos, conferencias y donaciones millonarias. El equipo logró estabilizar al pequeño tras minutos que parecieron eternos. El corazón respondió. Los pulmones comenzaron a cooperar, y el color volvió lentamente a esas mejillas pálidas. Solo entonces Adrián se permitió levantar la vista hacia la madre, que aguardaba al otro lado del cristal, sostenida por una enfermera. El mundo se detuvo de una forma brutal y silenciosa cuando reconoció esos ojos llenos de lágrimas. Esos rasgos que el tiempo había suavizado pero no borrado. Era Valeria Montiel, la mujer a la que había amado con una intensidad que todavía dolía recordar. El aire se volvió denso, como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando su mirada bajó al niño, y por primera vez lo vio más allá del paciente. Vio la curva de la ceja que se parecía demasiado a la suya, la forma de la barbilla, incluso el hoyuelo apenas visible en la mejilla izquierda. Un cálculo silencioso atravesó su mente, fechas que encajaban con una precisión aterradora. El bebé al que acababa de salvar la vida podía ser el hijo de la mujer que había dejado atrás. Y quizás también suyo. El pasado regresó con una fuerza devastadora. Años atrás, Adrián había elegido una beca en el extranjero justo cuando Valeria le habló de planes, de formar una familia, de echar raíces. Él le prometió que volvería pronto, que el sacrificio valdría la pena. Pero la distancia, el éxito y el orgullo fueron levantando muros invisibles. Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más escasos, hasta que un día simplemente dejaron de llegar. Adrián se convenció de que ella estaría mejor sin alguien obsesionado con su carrera, y jamás se atrevió a preguntar si esa decisión había dejado cicatrices más profundas de lo que imaginaba. Ahora, bajo la luz clara de un día que parecía demasiado hermoso para tanto dolor, la realidad le exigía enfrentar aquello que había evitado durante años. Valeria entró finalmente a la unidad caminando como quien avanza sobre un puente a punto de romperse.
Sus ojos se clavaron en el bebé conectado a monitores, luego subieron lentamente hasta encontrarse con los de Adrián. No hicieron falta palabras para que ambos entendieran que el destino acababa de abrir una puerta que ninguno había planeado cruzar. Adrián sintió por primera vez en mucho tiempo que todo su dinero, su prestigio y su poder no servían de nada frente a la posibilidad de haber perdido años irrepetibles de la vida de ese niño. Se preguntó cuántos primeros pasos, cuántas risas, cuántas noches de fiebre había ignorado sin saber que existían. El éxito que siempre lo había llenado de orgullo ahora pesaba como una carga absurda. Comprendió que salvar vidas en quirófano no compensaba las ausencias fuera de él. Durante las horas siguientes, mientras el bebé permanecía estable pero bajo observación, Adrián se quedó cerca, no como el magnate que todos conocían, sino como un hombre enfrentando sus propias decisiones. Observó a Valeria acariciar la diminuta mano del niño con una ternura que le rompía el alma. Vio el cansancio en su rostro, las ojeras de noche sin dormir, la fortaleza silenciosa de quien ha criado sola a un hijo sin pedir ayuda. Cada detalle era un recordatorio de todo lo que él no había estado allí para compartir. El sol avanzaba en el cielo, proyectando sombras distintas sobre el suelo del hospital, marcando el paso de un día que cambiaría sus vidas para siempre. Adrián tomó una decisión que le daba más miedo que cualquier cirugía compleja. No podía reescribir el pasado, pero sí podía elegir qué hacer con el presente. Se acercó a Valeria con una humildad que pocos le habían visto jamás, dispuesto a escuchar, a aceptar, a hacerse responsable de lo que viniera, incluso si eso significaba enfrentar su propio arrepentimiento. En ese momento entendió que el verdadero valor no estaba en las acciones que llenan titulares, sino en los actos silenciosos que reparan corazones rotos. Si aquel niño era su hijo, no quería ser un nombre en un expediente médico, sino una presencia constante. Alguien que estuviera en las tardes de juegos, en las tareas difíciles, en las pesadillas nocturnas. Y si no lo era, aún así quería ayudar, porque el amor que una vez sintió por Valeria no había desaparecido, solo había estado enterrado bajo años de distancia. Poco a poco, el miedo dio paso a una esperanza tímida. Valeria, con lágrimas que ya no eran solo de angustia sino también de alivio, permitió que Adrián se quedara a su lado. No hablaron del pasado en ese instante. Lo urgente era el pequeño que respiraba con dificultad, leve pero constante. Sin embargo, en la forma en que sus miradas se sostenían había una conversación silenciosa sobre errores, dolor y la posibilidad de empezar de nuevo. Antes de que lleguemos al final, deja un comentario diciendo desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia y qué parte te tocó más el corazón. Cuando el médico salió un momento al pasillo y miró por la ventana el brillo dorado de la tarde, comprendió que la vida le estaba ofreciendo algo que ningún contrato millonario podía comprar: la oportunidad de ser mejor de lo que había sido. No sabía qué dirían las pruebas. No sabía si Valeria podría perdonarlo del todo, pero sí sabía que ya no quería huir. Quería quedarse, aprender, acompañar, amar, sin condiciones ni excusas. Si esta historia removió algo dentro de ti, si te hizo pensar en perdones pendientes, en segundas oportunidades o en el poder de un acto de amor a tiempo, interactúa con el video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y haznos saber que las historias que sanan también merecen ser contadas, porque a veces el mayor milagro no es salvar una vida en una sala de emergencias iluminada por el sol del mediodía, sino tener el valor de reconstruir una familia cuando el destino te da, inesperadamente, una segunda oportunidad.